Se encuentran presentes el señor Ministro de Gobierno, Carlos Bianco, la señora Subsecretaria de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias bonaerense, Julieta Calmens, el señor Presidente del Centro de Excombatientes Islas Malvinas, Ernesto Alonso. Para comenzar, escuchamos las palabras del señor Ministro de Gobierno, Carlos Bianco. Bueno, ¿qué tal? Buen día. Muchas gracias por hacerse presentes. Disculpas la semana pasada que no tuvimos conferencia, pero fue un tema de salud. Todavía estoy un poco tomado, pero ahora ya estoy un poco mejor. Así que volvimos. Me acompañan hoy, Julieta Calmens, que es la subsecretaria de Salud Mental de la provincia de Buenos Aires, que luego nos va a comentar sobre la 6ª edición, de las jornadas provinciales de salud mental que tuvieron lugar la semana pasada, donde estuvo participando también el gobernador, obviamente el ministro Kreplak, y nos acompaña Ernesto Alonso, que en rigor es secretario de Derechos Humanos del Centro de Excombatientes de Islas Malvinas de aquí de La Plata, porque también estuvimos, con él y con sus compañeros en la semana, con el gobernador, y nos contaron aspectos muy interesantes de un viaje que hicieron hace muy poquito a las Islas Malvinas, y me parece que en este contexto en donde la soberanía nacional está siendo tan pisoteada por parte del gobierno nacional, viene bien que nos ponga, a todos, que nos informe, que nos comente de qué se trató esa experiencia y cómo está viendo la situación, el vínculo con nuestras Islas Malvinas. Yo en primer lugar quiero, como siempre, hacer un repaso de la agenda del señor gobernador para esta semana. Es una agenda muy nutrida, con muchas recorridas por toda la provincia. En el día de hoy el gobernador va a estar en Chascomús, va a participar de la reunión del Consejo Provincial de Turismo, del Coprotur, que va a llevar adelante su asamblea número 31. Hoy, como decía, en Chascomús es la tercera del año, son 4 asambleas anuales que se realizan y es una suerte de asamblea preparatoria para la temporada de verano que se viene, que por lo que estamos viendo en principio no va a estar lejos de ser una temporada récord, digámoslo de esta manera. Luego el gobernador va a ir para Mar del Plata, va a participar de la apertura de los Juegos Bonaerenses, la 34 edición de los Juegos Bonaerenses, que es una edición récord, tuvo 480.614 inscriptos. De esos 480.000 inscriptos, 25.000 están participando esta semana de las finales. Tiene distintas instancias los Juegos Bonaerenses, una instancia más local, municipal, después una regional o interregional, y por último las finales que se realizan todos los años aquí en Mar del Plata. Es una inversión, una actividad muy importante que lleva adelante el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad. Este año se han invertido por parte de la provincia 18.000 millones de pesos, además de lo que invierte cada uno de los municipios en trasladar en la fase final a sus participantes a la ciudad de Mar del Plata. En el día de mañana el gobernador va a estar allá bien al sur, en Coronel Rosales, va a estar recorriendo la principal inversión que hoy tiene la Argentina, una inversión de más de 500 millones de dólares, es la planta de oil tanking en el puerto de Coronel Rosales. Va a realizar una recorrida, se trata de la ampliación de la capacidad de tancaje, y eso le va a poder dar curso al incremento en la cantidad producida y exportada de petróleo proveniente de la cuenca neuquina, de la zona de Vaca Muerta. Lo que se está terminando ahora es una inversión privada, lo que se está terminando es la primera etapa del proyecto, que incluye la construcción de 2 nuevos tanques, una estación de bombeo, una subestación eléctrica propia y un muelle de descarga. Así que va a estar haciendo esa recorrida y luego también algunas otras actividades que va a estar llevando adelante en el distrito de Coronel Rosales. En primer lugar, una recorrida por una obra de repavimentación en la avenida Paso. Es una inversión importante de 721 millones de pesos que se está llevando adelante. También va a estar recorriendo el centro de día para personas con discapacidad de Coronel Rosales, en donde participan unas 160 personas y múltiples trabajadores de la zona. Luego se va a dirigir mañana mismo también ahí cerquita a Benito Juárez. También va a estar recorriendo otro centro de día, el centro de día Despertares, donde trabajan 129 trabajadores entre profesionales y auxiliares, y hay 186 concurrentes, no solo de Benito Juárez, sino también de otras ciudades vecinas.
Luego va a recorrer el Centro de Desarrollo Infantil. Tiene la particularidad de ser uno de los centros de desarrollo infantil que se habían empezado a construir a partir de convenios con el Gobierno Nacional, hasta que estaba el anterior Gobierno Nacional, y obviamente una vez que vino Milei se discontinuó la construcción de este centro de desarrollo infantil y ahora se retomó con una inversión adicional de 200 millones de pesos. Va a tener como beneficiarios a unos 800 chicos de la zona. Y por último, el gobernador va a estar recorriendo las obras de saneamiento de los basurales a cielo abierto que están siendo reemplazados por la construcción de celdas sanitarias. Es una actividad de saneamiento ambiental. Es una inversión muy, muy importante. En general, las actividades, las inversiones en materia de saneamiento ambiental son particularmente costosas. Esta inversión es de casi 3.000 millones de pesos que se está llevando adelante ahí en Benito Juárez. El miércoles 15 de octubre, el gobernador va a ir a Ezeiza, aquí en el conurbano, va a estar recorriendo las obras de la Casa de la Provincia que se están llevando adelante. Es una casa de la provincia con planta baja y 2 plantas, una inversión también cercana a los 3.000 millones de pesos, que tiene un avance del 79%, es decir que en unos meses va a estar próxima a su inauguración. Y luego va a venir aquí a La Plata, va a participar del acto de premiación del programa Futuro Memoria en la República de los Niños. Es una actividad en donde van a estar participando más de 4.500 jóvenes, de un total de 15.600 jóvenes que se anotaron en conjunto en la actividad. Van a venir a La Plata unos 4.500, participaron jóvenes de 127 municipios. El día jueves, el gobernador va a ir acá cerquita, a Magdalena, va a visitar la Casa de la Provincia de Buenos Aires, que ya fue inaugurada, pero que el gobernador no pudo visitarla. También es una casa de la provincia de las medianas, digamos, que tiene planta baja y primer piso, una inversión también muy importante de 2.200 millones de pesos, y hoy en día están funcionando varias oficinas, el registro de las personas, IOMA, ARBA e IPS, y trabajan 23 trabajadores del gobierno provincial. Luego va a venir también acá cerquita a Berisso, en donde va a estar recorriendo las nuevas instalaciones que se construyeron del Hospital Larraín. Se trata de una reforma de la sala de internación, una inversión de casi 400 millones de pesos, y también se construyeron nuevos consultorios de ginecología, con una inversión de 112 millones de pesos. Y por último, va a participar acá en La Plata de la presentación del libro El país que quieren los dueños. Es un libro de Alejandro Berkovich en el Teatro Metro. Así que esa va a ser su última actividad del día jueves. En segundo lugar, tal como lo hicimos varias veces, pero ahora con una mayor preocupación todavía, repasar algunos indicadores de distinto tipo, indicadores más agregados, si se quiere, indicadores más de carácter sectorial, y también algunos casos particulares de actividad económica en general y de la provincia de Buenos Aires en particular. Son días en los que proliferan los anuncios, digamos, económicos, con el problema de que cualquiera de esos anuncios que hemos estado escuchando en los últimos días no tiene ningún impacto real y verdadero y efectivo sobre la realidad, en nuestro caso particular, de los bonaerenses, sobre la producción, sobre la mejora de los ingresos, sobre la demanda, etcétera, sino que son anuncios, digamos, macroeconómicos que al parecer tienen como único objetivo sostener la estabilidad del tipo de cambio hasta las elecciones. Eso parecería, ¿no? Distintos anuncios que se han realizado en los últimos tiempos. Se supone que en el día de mañana va a haber nuevos anuncios, los escucharemos, pero básicamente el contenido de esos anuncios son distintos tipos de salvatajes que está realizando el gobierno nacional ante una situación macroeconómica, pero también productiva, social, vinculada con el empleo muy, muy grave en la Argentina. Están sosteniendo la economía con varios pulmotores que se han ido agotando. El blanqueo primero, después el préstamo con el FMI y ahora una supuesta intervención del Tesoro de los Estados Unidos en la oferta de dólares, en la compra de pesos en la Argentina, y veremos con qué salen mañana. Pero realmente ninguna de esas noticias está mejorando
la vida de los argentinos, sino básicamente todo lo contrario. Puntualmente en las últimas semanas, 2 semanas, hemos visto algunos indicadores realmente muy preocupantes sobre la actividad económica, la actividad productiva, el empleo, como decía, el salario, la demanda efectiva en la República Argentina. Solamente voy a nombrar los más relevantes, porque la verdad que la lista la estuve puliendo ayer, era una lista larguísima, podríamos pasar varias horas acá repasando esas novedades lamentables que está teniendo la producción en Argentina. En primer lugar, de acuerdo a fuentes del INDEC, se desinfla la economía y ya acumula 3 meses consecutivos de caídas. La actividad económica en julio, que fue el último dato, ha registrado la tercera caída mensual, es decir, hace 3 meses que viene cayendo la actividad económica. Esto está medido por el estimador mensual de actividad económica, el último mes un 0,1% respecto de junio. En el segundo trimestre, cuando uno analiza el conjunto del segundo trimestre, también se redujo un 0,1% y hoy en día la producción, la actividad económica está en niveles similares de fines del año pasado. Es decir, que tenemos 6 meses de estancamiento de la economía argentina. En consonancia, eso obviamente sabemos que el estancamiento de la economía, la recesión económica impacta en la recaudación de los impuestos. Bueno, ARCA anunció que la recaudación tributaria cayó 10% en septiembre respecto del año pasado por la parálisis de la economía. Se recaudaron 15,44 billones de pesos. Eso es un aumento nominal de 20,2%, pero contra la inflación que hubo durante todo ese periodo, durante el último año, más cercana al 30%, la caída real es del 10% en la recaudación de impuestos. Obviamente que eso impacta también en la provincia de Buenos Aires, porque parte de esos impuestos son impuestos coparticipables que drenan, que vienen hacia la recaudación de la provincia de Buenos Aires. Básicamente lo que cayeron son los bienes personales, la eliminación del impuesto país, y la reducción de los derechos de exportación. Eso fue lo que se ha visto perjudicado en materia de recaudación. Lo que sí aumentaron son los derechos de importación, y eso no es una buena noticia, sino que lo que está reflejando es un aumento muy fuerte de las importaciones, es decir, de la producción extranjera que llega a la Argentina. Otra noticia de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo: desde que asumió Milei se destruyeron 262.000 empleos formales. 262.000 empleos formales. Los sectores más afectados son la administración pública, defensa y seguridad social obligatoria, casi 90.000 empleos menos. La construcción, el sector de la construcción, que está sufriendo una crisis muy grave desde hace 2 años. 81.000 puestos de trabajo formales se perdieron. Los sectores de transporte y almacenamiento, 53.000 empleos formales perdidos, y la industria manufacturera también, que es otro sector que se ha visto particularmente perjudicado por las políticas de Milei, que obviamente eso impacta muy fuerte en la provincia de Buenos Aires, que es la principal jurisdicción industrial de la Argentina. Nosotros tenemos el 50% de la capacidad industrial del país. Bueno, hay 43.000 puestos de trabajo menos. Y en cuanto a los empleadores, también se redujeron muchísimo las empresas que toman trabajadores formalmente. Hoy tenemos 16.322 empleadores que dejaron de contratar empleo. 16.000 empleadores que dejaron contratar empleo. En general son pymes de hasta 500 trabajadores. Después, algunos indicadores que tienen que ver más con algunos sectores específicos por tamaño o por industria. Las ventas minoristas de las pymes volvieron a caer, dice CAME, y retrocedieron por 5º mes consecutivo. Es decir, que hace 5 meses las ventas de las empresas pymes se han reducido. En agosto tuvieron la 5ª caída consecutiva, cayeron 2,6% interanual a precios constantes y 2,2% respecto del mes anterior, respecto de junio. En lo que va de todo el año, salvo en marzo, en donde crecieron 0,1%, en todos los datos, todos los meses fueron en retroceso de las ventas de las pymes. Los supermercados también sufrieron la peor caída mensual desde diciembre de 2023, los supermercados. El índice de ventas de supermercados, esto es información oficial, información del INDEC, tuvo una caída del 2,1% en julio, que es el último dato
que se supo, desde el inicio de la gestión de Milei, la reducción de las ventas en los supermercados es del 9,3%, es decir, desde diciembre de 2023 a la época, cuando uno mira la proyección, 9,3% cayeron las ventas, casi un 10% las ventas de los supermercados. Las caídas más significativas fueron en electrónicos y artículos para el hogar, casi 21%, en verdulería y frutería, 13,5%, y en artículos de limpieza y perfume, casi 12%. Pero no solamente los supermercados en general, no solamente las ventas pymes, también están cayendo las ventas de las grandes cadenas de supermercados. No se salva nadie. Se perjudican los pequeños, se perjudican los medianos, también se perjudican las grandes. Una noticia que nos llamó mucho la atención, de acuerdo con la consultora Essentia, las grandes cadenas de supermercado trabajan a pérdida hace meses, dice la consultora Essentia. Desde 2004 están teniendo pérdidas, es una crisis muy similar, dicen, a la que hubo en el 2001, que las grandes cadenas de supermercado estén hoy trabajando a pérdida, tanto en las ventas minoristas, que cayeron 5,4%, como en las ventas mayoristas, que cayeron también en el orden del 5%. Esto tiene que ver también con algún tipo de sustitución de los canales de venta con el comercio electrónico, pero fundamentalmente por la caída de la actividad económica, por lo tanto de las ventas. De hecho, gran parte de esas cadenas, de las grandes superficies, están en proceso de reestructuración. Doy algunos ejemplos. Carrefour está a la venta, esto lo dijimos hace tiempo. Macros fue vendida, pasó a manos de Cencosud. Diarco está clausurando, está cerrando locales de venta, y la Anónima redujo, de acuerdo a sus estados contables, redujo las ganancias a menos de la mitad en un año, ¿sí? O sea que la crisis del consumo, la crisis de demanda está golpeando no solo a los grandes, decíamos, sino también a las pequeñas y medianas. En el caso particular, algo que nos preocupa mucho en la provincia de Buenos Aires, es un informe del Centro de Panaderos de la provincia de Buenos Aires. Cerraron 14.000 panaderías en la provincia de Buenos Aires. 14.000 panaderías, obviamente son en general panaderías familiares, son comercios pymes, digamos, pequeñas y medianas empresas. La venta de pan cayó 50%, la venta de facturas cayó 85%. Esa es la razón por la cual cierran las panaderías. Dice el Centro de Panaderos, solo 6 de cada 10 máquinas gastronómicas dedicadas a la producción de pan y de facturas y de panificados, solo 6 de cada 10 máquinas se encienden, las otras máquinas están apagadas. En el caso de la industria, ya yendo al sector industrial, dice la Fundación Fiel y la UIA, la Unión Industrial Argentina. Estos no son datos del gobierno de la provincia, son de la Fundación Fiel, que no es peronista, no es kirchnerista, y la UIA, la Unión Industrial Argentina. Se consolida el bajón de la industria con una caída del 1,2% en agosto. Acumula su segundo descenso consecutivo, de acuerdo con el índice de producción industrial de la Fundación Fiel. Por otro lado, la Unión Industrial Argentina estimó una baja del 3% de la actividad interanual para agosto, es decir, contra agosto del año pasado, y relevó que más del 40% de las empresas reportaron caídas de las ventas en el último mes con datos. Esto tiene que ver nuevamente con la crisis económica, con la débil demanda que hay de productos manufactureros, de productos industriales, no solo productos finales, sino también insumos para la producción de otros sectores. En particular, dentro de la industria, de acuerdo a un informe de ADIMRA, la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina, la actividad metalúrgica cayó 2,3% mensual en agosto, y el uso de la capacidad instalada está en su piso histórico. Esto es la producción metalúrgica. En agosto, decíamos, cayó 2,3% mensual, y cuando uno lo compara con agosto del año pasado, la caída es de más del 6%. La utilización de la capacidad instalada está en menos de la mitad, está en el 44,8%, es decir que 1 de cada 2 máquinas está parada en la industria metalúrgica, con pésimas expectativas también. Las expectativas empresariales, el 74,4% de las compañías prevé que las ventas se van a mantener en este nivel o que van a disminuir la producción y por lo tanto las ventas. El 90,5% de las empresas metalúrgicas no espera aumentar su plantilla o anticipa recortes en los trabajadores. La industria textil también en crisis. Un informe de la Fundación Proteger y de la Federación de Industrias Textiles de la Argentina
Esto tiene que ver fundamentalmente con la apertura importadora que está sufriendo nuestro país en general y la industria textil en particular, una caída del 14,5% en la producción durante el primer semestre de este año. La industria textil cayó 14,5% en los primeros 6 meses del año, un desplome del 10% interanual en julio contra julio del año pasado. El sector perdió más de 4.000 puestos de trabajo formales, el sector textil solamente, y opera con apenas 44,4% de su capacidad instalada, muy parecido a lo que pasa en el sector metalúrgico. Y por último, algunos casos puntuales que hemos visto en los últimos días y que obviamente con los que estamos trabajando, estamos muy preocupados por el cierre de empresas, de cierre de industrias en la provincia de Buenos Aires. En Merlo, Pirelli echó a la mitad de su personal, la fábrica de neumáticos, 780 trabajadores menos en la empresa desde la llegada de Milei al gobierno. Esto también es por la apertura importadora y el ingreso de neumáticos, fundamentalmente de China y desde Brasil. En Tres Arroyos, el frigorífico Anselmo, un frigorífico histórico de 65 años de trayectoria, también presentó quiebra y hay 75 trabajadores que resisten el cierre de la empresa. Es una empresa que llegó a tener 110 empleados en 2015 y hoy está en una fuerte crisis con un pedido de quiebra por la caída del consumo interno, también el cierre de algunos mercados de exportación y también la competencia de la carne importada, ¿no? Es cosa de no creer que en la Argentina esté hoy importando carne de vaca, fundamentalmente desde Brasil. En Pilar también varios problemas de carácter productivo. La multinacional Magnera apaga las máquinas y despide casi 200 operarios. Esto es en el Parque Industrial de Pilar. Es una empresa estadounidense, ya que tenemos tan buen vínculo, le podría mañana el presidente pedir a Trump que vuelva a la producción. Esta empresa estadounidense que se dedica a insumos para pañales y para toallas femeninas, dejó sin empleo a 140 operarios, hace 2 meses había despedido a otros 40 operarios, ahora se concretó el cierre total de la planta. ¿Qué va a hacer esta empresa? ¿Va a desaparecer? No, se muda a México. Se muda a México. También en Pilar, una histórica planta de piso cerámico, Silva, cerró y despidió a 300 trabajadores. El gobernador estuvo en ocasión de ir al parque industrial, hace unas semanas estuvo hablando con los trabajadores. Tiene que ver con la caída del consumo interno, con la crisis de la construcción y también por la apertura de las importaciones, también para pisos que se traen desde el exterior. Y también en Luján, otra empresa líder en cerámicos, la Cerámica Cortines, avanza con más despidos y suma ya 130. Es una empresa de 50 años que también está siendo muy afectada por la crisis económica. En síntesis, lamentablemente, donde lo mire uno, empresas grandes, empresas pequeñas, de sectores de ventas de productos, sectores industriales, sectores de la construcción, todos los sectores productivos están siendo muy afectados con la política económica del gobierno nacional, una política de especulación financiera, ahora una política directamente de salvataje de la situación meramente macroeconómica, pero que está llevando a la ruina a miles, a cientos de empresas en toda la Argentina, está dejando sin empleo a cientos, a miles de trabajadores como acabamos de ver. Lo que nosotros le pedimos al presidente es que cambie el rumbo. En la provincia de Buenos Aires me parece que las urnas le han dado una señal de alarma, una señal de alerta, no la está entendiendo, va a tener otra señal de alarma el 26 de octubre. Está a tiempo de llevar adelante cambios en su programa económico y empezar a defender el trabajo y la producción nacional, que es algo que dice además, ya que lo va a ver, como dijimos recién a Trump en el día de mañana, que por lo menos escuche su discurso productivo de Trump, que es de defensa del trabajo estadounidense, de la producción estadounidense, bueno, que se copie eso y que lo aplique en la Argentina, que defienda el trabajo y la producción nacional. Por último, después que hable Ernesto, voy a retomar con un tema que tiene que ver con la soberanía argentina, pero antes de eso y antes de pasarle la palabra a Juli, una pequeña actualización, porque en los últimos días agarro mi hoja porque no alcanzo a ver allá, el monitor, estuvimos llevando adelante la firma de varios convenios vinculados con el programa Puentes. Queremos hacer una breve actualización de los principales números. Próxima, por favor.
de los principales números del programa. Hoy estamos trabajando, bueno, el programa Puentes explico brevemente, creo que lo conocen, un programa cuyo objetivo es fortalecer la educación universitaria en aquellos distritos del interior de la provincia de Buenos Aires en donde no hay una oferta de carreras universitarias, en donde no hay universidades. Lo que hacemos con los municipios es, por un lado, darle subsidios para la construcción de centros universitarios, es decir, de lugares específicos para dictar carreras universitarias, y después también conveniamos con universidades nacionales con asiento en la provincia de Buenos Aires o con las mismas universidades provinciales que tiene nuestra provincia, la Universidad del Sudoeste y la Universidad de Ezeiza, para dictar clases en territorio, como se suele decir. Bueno, hoy estamos trabajando, dictando clases universitarias en 80 municipios de la provincia de Buenos Aires que no tenían universidad. Hoy se están dictando carreras, hemos construido e inaugurado 45 nuevos centros universitarios, estamos dictando 275 carreras hoy en toda la provincia de Buenos Aires a través del programa Puentes. Estamos trabajando con 24 universidades, las 2 universidades provinciales y 22 universidades nacionales con asiento en la provincia. Ya tenemos casi 15.000 estudiantes inscriptos, tenemos más de 1.250 estudiantes egresados, y brevemente repaso los últimos convenios que hemos estado firmando en el último mes. Para el caso del Centro Universitario de Ramallo, dictado de la Diplomatura en Estrategias para la Transformación Digital mediada por Inteligencia Artificial, una carrera que dicta la Universidad Nacional de Avellaneda, un convenio de 20 millones de pesos. En Montehermoso, en el Centro Universitario de Montehermoso, hemos entregado un subsidio al municipio para equipar con mobiliario y con tecnología a ese centro universitario, un subsidio de 90 millones. Después, en Marcos Paz, también firmamos el convenio para el dictado de la Tecnicatura Universitaria en Tecnologías Web, una carrera que dicta la Universidad Nacional del Oeste. Esa es una inversión de 70 millones de pesos. En Chacabuco hemos también entregado un subsidio de 90 millones de pesos para equipar el centro universitario con mobiliario y con tecnología. Y por último, en Arrecifes, estamos financiando la Diplomatura de Vinculación en Desarrollo a Mandos Medios para Pymes de la Universidad Nacional Arturo Jaureche, de acá de Varela. Es un convenio de 15 millones de pesos. Estos convenios que hemos firmado en el último mes suman unos 290 millones de pesos en total, que al tipo de cambio actual, que es más o menos 1.450 pesos por dólar, equivale a $200.000, que es el equivalente a los fondos con que el narcotraficante Fred Machado financió a José Luis Espert. Para tener una equivalencia, ¿no? Bueno, con esto yo termino, le paso la palabra a Juli y después a Ernesto, y después voy a retomar hacia el final con un tema, como dije recién, que tiene que ver con nuestra preocupación por la soberanía nacional. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos y a todas. La intención de la participación en esta conferencia es poder dar cuenta del avance de las políticas en materia de salud mental. Por un lado, la complejidad del fenómeno requiere, aunque sea 2 segundos, alguna actualización más internacional de cómo está la salud mental. Hay un informe de la OMS recientemente publicada que indica el incremento y el aumento de padecimientos en la esfera de salud mental, con un porcentaje que incluye al 15% de la población mundial con incremento de padecimientos, sobre todo ansiedad y depresión. Un estudio reciente argentino de la Universidad Católica refiere, un acumulado también en los últimos 10 años de incremento del malestar psicológico, es la categoría que estudia. Venía indicando que 2 de cada 10 argentinos manifiesta tener malestar psicológico, pero hay un detalle particular que nos interesa poder resaltar, que es que en el último año este estudio de la UCA refleja que 3 de cada 10 argentinos, ya no 2 de cada 10, sino 3 de cada 10 argentinos manifiesta tener malestar psicológico, lo cual también nos permite ir comprendiendo también una vinculación entre algunos indicadores que hacen en la situación económica argentina y el aumento de padecimientos en materia de salud mental. A nivel país, un estudio que estamos realizando con un conjunto importante de provincias argentinas, más de 16 provincias ante la ausencia del Estado Nacional en la convocatoria de los consejos federales de salud mental,
venimos haciendo un estudio sobre internaciones y se ve un incremento, si comparamos el año 2019 con el año actual, de un 77% en las internaciones por motivos de salud mental y consumos en distintas provincias argentinas. Nuestra provincia de Buenos Aires también refleja ese aumento, ese incremento en padecimientos en salud mental. En este contexto que nos interesaba poder describir y señalar, la provincia de Buenos Aires en el año 2022 elaboró, presentó, difundió un plan provincial de salud mental con una decisión de nuestro gobernador desde el inicio de la gestión en la provincia de Buenos Aires, de inversión sostenida y planificada en básicamente dos aspectos: la transformación cualitativa del modelo de atención en salud mental, que coincide con los parámetros internacionales que la OMS propone, de construcción de dispositivos de atención en salud mental con base comunitaria, pero también de una fuerte expansión de los ámbitos y del conjunto de profesionales y trabajadores dedicados a la atención en salud mental. Esto nos permite que este plan provincial que presentamos el otro día en las sextas jornadas provinciales de salud mental, en una reunión muy importante con más de 2.000 trabajadores y trabajadoras de salud mental en la provincia de Buenos Aires, junto con nuestro gobernador y nuestro ministro de Salud, Nicolás Kreplak, nos permite hacer un balance y un rendimiento público de cuentas respecto de cómo viene implementándose ese plan provincial que se proyectó del 2022 al 2027 y que la insistencia y el compromiso de nuestro gobernador en la inversión en salud mental permitió acelerar las metas que estaban previstas, y ahora quisiéramos poder dar cuenta de cómo el sistema de salud mental en la provincia de Buenos Aires viene creciendo y expandiéndose. Tenemos en este momento 211 dispositivos de atención en salud mental de base comunitaria, de los 150 que había al inicio de esta gestión. De ellos son 32, son nuevos centros comunitarios de salud mental, son dispositivos de mediana complejidad, ya no solo las internaciones en hospitales generales, ni solamente la atención ambulatoria en el primer nivel de atención municipal, sino la constitución de centros de mediana complejidad que permiten que personas con altos sufrimientos en salud mental puedan permanecer gran parte del día, tener una complejidad de tratamientos, medicación, e incluso poder pasar gran parte del día, almorzar, desayunar, merendar con equipos interdisciplinarios que fueron también contratados para expandir el sistema de salud mental. Es una inversión en obra pública que nuestra provincia realiza después de la construcción de los grandes manicomios hace casi un siglo y medio. Es la primera vez que la provincia de Buenos Aires planifica, desarrolla, invierte e inaugura centros comunitarios de salud mental en la ciudad de Varela, de Quilmes, de Berisso, de Ensenada, de La Plata. Fueron las inauguraciones de los últimos centros de más de 300 metros cuadrados que van a permitir a la población bonaerense contar con complejidad de atención en salud mental que no tenía hasta ahora, y hay 8 próximos a inaugurar, incluyendo también espacios dedicados a la atención de los consumos problemáticos. En la ciudad de La Plata inauguramos hace unos días un dispositivo para personas menores de 18 años con problemáticas de consumo con modalidad residencial. Es la primera en la provincia de Buenos Aires. También la ampliación de equipos móviles territoriales de enlace en las 12 regiones sanitarias. Estos son los centros comunitarios para quienes no los han visto. Después también tenemos la ampliación de algo muy importante que tiene que ver con la función de los hospitales generales. En nuestra provincia, cuando asumió el gobernador, había solo 11 hospitales, de los 100 hospitales provinciales, solo 11 hospitales que atendían urgencias e internaciones por salud mental. Parte de la implementación del plan provincial y de lo que llamamos la reforma bonaerense en salud mental nos permite hoy decir que se han ampliado un 69,8% las camas para internación por motivos de salud mental, la incorporación de más de 1.000 trabajadores para la atención de urgencias e internaciones por motivos de salud mental, y que la totalidad de los hospitales generales de nuestra provincia hoy tiene un grado de respuesta para urgencias e internaciones por motivos de salud mental, en un contexto que, como decíamos al comienzo, es por entero diferente que aquel que encontramos al inicio de la gestión por el aumento mundial y también local de padecimientos en salud mental, que hace que, como vamos a ver más tarde, bueno, también estemos en un momento de mucha tensión en el sistema de atención de salud y de salud mental, entre otras cosas también por la cantidad de población
que hoy se está atendiendo en el sistema público y que proviene o de la seguridad social, personas que se han quedado sin empleo, que hoy se atienden en el sistema público, o prepagas que han abandonado por no poder sostener, y que hace que el sistema de salud, además del incremento de la enfermedad, del padecimiento de la población en materia de salud mental, también reciba necesidades de otras poblaciones que antes se atendían en otros subsectores, y que hace que este crecimiento enorme en materia de inversión, de camas, de dispositivos comunitarios, bueno, no se experimente como una tranquilidad en el sistema de salud, sino que nuestro sistema de salud esté de todas maneras totalmente exigido. En materia hospitalaria también se refaccionaron salas, el conjunto de los hospitales neuropsiquiátricos que se encuentran en un proceso de reforma. Vale la pena aclarar, la reforma de los hospitales monovalentes o neuropsiquiátricos no implica el cierre de camas para la atención de padecimientos agudos o crisis por motivos de salud mental. Por el contrario, esas salas permanecen en el Hospital Melchor Romero de La Plata, el Hospital Esteves de Lomas de Zamora, el Hospital Cabred de Luján, y se están refaccionando el conjunto de las salas de internación para brindar una mejor atención. Todos los equipos hospitalarios recibieron formación y se generó un protocolo, una guía de abordaje para urgencias que tiene además un anexo en infancias y juventudes. Seguimos con la próxima. Se generó por primera vez en la provincia una guía de pautas de actuación conjunta entre salud y seguridad, un tema del que a veces hablamos en situaciones trágicas, pero requiere también una planificación y una formación sostenida en cómo dos áreas centrales del Estado intervienen, sobre todo en situaciones de domicilio de territorio donde a veces se producen las crisis, que no es adentro de los establecimientos de salud y que requiere cambiar las maneras de trabajar históricamente, y esto está implicando un trabajo de formación territorial reuniendo agentes de seguridad y de salud en más de 35 municipios. Seguimos la próxima, los hospitales neuropsiquiátricos, manicomios, hospitales monovalentes. Hemos producido una reforma muy importante, ponderada por la OMS, por la ONU, por el Comité que evalúa a la Argentina en las políticas de discapacidad, en este caso de discapacidad psicosocial, que es la población que históricamente quedó abandonada en los hospitales neuropsiquiátricos. Esta reforma está implicando un proceso sustitutivo de los hospitales manicomiales hacia un dispositivo de inclusión en la comunidad que nos permite hoy decir que hay 220 casas en las que viven más de 624 personas externadas, con personal de salud que las acompaña, a través también del apoyo de un subsidio para la externación del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad y de un seguro de caución del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Muchas de esas casas son casas realizadas con obra pública nueva, obra pública que, al igual que los centros comunitarios y la refacción de los hospitales generales, sostiene nuestro gobernador en una brutal retirada de la obra pública del Estado Nacional, que solo en materia de salud mental, la retirada del Estado Nacional en obra pública implica 55.000 millones de pesos que ha abandonado en distintas infraestructuras que en su momento se habían iniciado y que la abandonaron. Por el contrario, la provincia de Buenos Aires, entre otras cosas, sostiene obra pública en las casas para externación, en los centros comunitarios y en la refacción de los hospitales generales. Esto permitió una reducción al momento actual del 70% de las personas internadas en los hospitales neuropsiquiátricos. Siempre hablamos de personas que están con alta y que permanecen ahí por falta de alternativas sociales para la inclusión. Estas son algunas de las casas que hace unos días, 10 de esas casas inauguramos con el gobernador en la ciudad de Luján. Por otro lado, es la primera vez que nuestra provincia desencadena, sostiene e implementa un proceso de regulación del sector privado, que en materia de salud mental cuesta creerlo, pero que desde el año 1968 no se construyó una norma acorde a la habilitación y fiscalización de instituciones de salud mental, que hacía que muchísimas estuvieran a la espera y gran parte de las otras sin posibilidad de ser reguladas y fiscalizadas. Se crearon equipos de fiscalización en salud mental específicos, se produjo esta norma y esto permitió poder tener en proceso de habilitación 218 instituciones y 53 ya con los procesos concluidos. Y por primera vez, aunque cueste crearlo, por primera vez se produce en la provincia de Buenos Aires un registro público de instituciones habilitadas en materia de salud mental y consumos problemáticos, que aprovechamos para decir que sea visitado también para familiares que a veces necesitan producir internaciones y muchas veces proliferan instituciones clandestinas, que estamos también con una política de persecución y cierre, mientras que se habilita, se formaliza y se promueve la habilitación de instituciones acordes a las normas argentinas.
Por otro lado, algo muy importante, la cobertura de psicofármacos, no sé si es del todo conocido, pero el Estado Nacional, a través de lo que suministraba de la DATSE y de lo que se conoce como Remediar Salud Mental, abandonó a más de 3.500 bonaerenses de un día para el otro en lo que era el sostenimiento de la medicación de psicofármacos. Tuvo que el Estado bonaerense absorber inmediatamente esa situación. Ya era parte de la planificación del Plan Provincial de Salud Mental la ampliación de la cobertura de medicamentos, entendiendo el medicamento como un bien social. Y eso permite que el PURSI, el Programa Provincial de Uso Racional de Psicofármacos, haya aumentado en 1.033% el abastecimiento a la población, y proyectamos para el año 2026 que este programa sea incorporado ya en la política de medicamentos bonaerenses, haciendo una ampliación ya para 40.000 usuarios, en un momento también de un incremento muy importante, como decíamos, de los padecimientos. Cuidado y asistencia en infancias y juventudes. La provincia de Buenos Aires no tenía una política específica para salud mental en infancias y juventudes. Es más, la Subsecretaría de Salud Mental, que cuando llegamos era una dirección, además de no tener una política específica, tenía prohibido atender menores de 18 años, lo cual muestra un poco las rémoras del sistema tutelar todavía vigente en la provincia cuando asume nuestro gobernador. Esto implicó que el primer programa que creáramos desde la subsecretaría sea para infancias y juventudes, permitiendo la incorporación ya en el 87% de la red bonaerense de atención en salud mental, la atención para menores de 18 años, la creación de un programa que se crea en la pospandemia, la salud mental es entre todos y todos, que se realiza con la Dirección General de Escuelas en escuelas secundarias, que permitió alcanzar ya casi a 300.000 jóvenes y que son espacios de talleres vinculados a la conversación y al trabajo con los jóvenes sobre la salud mental, con un alivio también para la institución escolar que hoy tiene que recibir esta problemática y bueno, que nos permite construir salud fuera de las instituciones sanitarias. Por otro lado, el abordaje integral de los consumos problemáticos. Se han aumentado un 40% los efectores, creando unidades residenciales, como mencionábamos antes, por ejemplo, en la ciudad de La Plata y algunas otras que vamos a ir inaugurando. Centros comunitarios de salud mental y consumos problemáticos. La incorporación en el 0800 de una opción directamente dedicada para la orientación sobre uno de los fenómenos tal vez novedosos y muy preocupantes, que es los juegos y las apuestas online, y la incorporación de 10 centros de ludopatía que antes pertenecían a la lotería y hoy están integradas a la red de salud. Después también se aumentaron la cantidad de trabajadores. Es muy importante decir que la construcción y ampliación del sistema de salud no solo es infraestructura, no solo es modelo de atención, no solo es guías, programas, capacitaciones, sino que involucra una fuerte contratación de nuevo recurso humano para poder tener un sistema de salud a la altura de los problemas que tenemos. En este caso se incorporaron 2.262 trabajadores a la red bonaerense de salud mental y se creó también un programa que con Carlos Bianco presentamos en su momento vinculado a los consumos digitales, que involucra muchos ministerios de nuestra provincia. Las políticas de salud mental en general involucran más de un ministerio. En este caso, muchos ministerios de la provincia estamos trabajando en este programa de consumos digitales, en un trabajo en escuelas, en una campaña que deben haber conocido, que estuvo en medios de comunicación durante un tiempo importante. Y bueno, y se aumentaron, por supuesto, las capacitaciones específicas. Ya tuvimos más de 80.000 alumnos a través de los distintos cursos en materia de salud mental. Y por último, el octavo eje que organiza el Plan Provincial de Salud Mental tiene que ver con un tema en extremo, delicado, preocupante, que tiene que ver con la problemática del suicidio. Por primera vez la provincia de Buenos Aires, ya desde hace varios años, constituyó una comisión interministerial que reúne muchos ministerios, más de 10 ministerios de nuestra provincia. Cada ministerio desencadenó políticas específicas para la población a la que se dirige y a la vez se desarrollaron lo que nosotros consideramos es parte de las estrategias más profundas y más efectivas, que es la construcción de mesas locales territoriales para el abordaje de una problemática que tal vez se visualiza con mayor profundidad desde el sistema de salud, pero que involucra, y hay que decirlo sin eufemismos y sin exageraciones,
es una problemática que involucra las condiciones y la calidad de vida de nuestro pueblo y donde hay una altísima incidencia de los determinantes sociales y económicos en el incremento de la tasa de suicidio en la Argentina y, por supuesto, también en nuestra provincia, a pesar de los enormes esfuerzos que hace nuestra provincia por cuidar a los bonaerenses. Es un tema que ya está estudiado a nivel mundial, la incidencia de los factores económicos y sociales en el incremento de este padecimiento, que está haciendo que, bueno, cada vez construyamos acciones más territoriales, focalizadas. El programa La Salud Mental es entre todos y todas, entre otras cosas, tiene la finalidad también de generar prevención que se denomina inespecífica, de cercanía en el trabajo con los jóvenes. Y bueno, esto ya nos acerca por ahí a plantear con mayor preocupación que todos los indicadores económicos que hace un rato se planteaban al inicio de la conferencia de prensa, bueno, tienen una incidencia directa en la salud mental y en la vida de los argentinos y los bonaerenses. Hay distintas campañas vinculadas al suicidio. La central que estamos trabajando es Desactivemos el Silencio, en una decisión responsable de nuestro gobernador y nuestro ministro de Salud de pasar a hablar de los problemas reales que afectan a la vida y que eso permita que también desde el Estado de la provincia y las distintas comunidades podamos abordar una problemática muy preocupante que nos tiene comprometidos. Y para seguir, esto nos permite hacer un balance público del cumplimiento de las metas del Plan Provincial de Salud Mental. Es un plan que se generó en el año 2022 y se proyectaba hasta el 2027. Tenemos un alto cumplimiento de un plan ambicioso, de un plan que no tiene antecedentes de realización en la provincia de Buenos Aires, tampoco en la Argentina, y nos permite decir que estamos en un 92.3 de cumplimiento de las metas previstas en este plan, lo cual nos lleva casi a un adelantamiento de 2 años, en un contexto que, como describíamos, nos lleva a la decisión, a partir de esto, de desencadenar en el año que inicia, en algunos meses, en el año 2026, el desencadenamiento de la elaboración de un nuevo plan provincial para la provincia de Buenos Aires que pueda acompañar el difícil momento que vive nuestra provincia y nuestro país y que permita a los bonaerenses contar con un Estado más presente y más comprometido con sus necesidades. Muchas gracias. Gracias, Juli. Ernesto. Bueno, buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias. Agradecer al gobernador Axel Kicillof y al ministro de Gobierno Carlos Bianco por permitirnos estar en esta conferencia de prensa y un poco transmitirle cuál fue la experiencia realizada hace un mes atrás, desde el 20 de septiembre al 27 de septiembre, de un grupo de 16 excombatientes platenses, integrantes del CECIN La Plata, que pudimos nuevamente retomar los viajes a Malvinas. El pasado martes estuvimos en una reunión con Axel y con Carly, donde un poco intercambiamos esta experiencia que tuvo 2 ejes, digamos. Uno, el eje basado en términos de memoria y una perspectiva de mirar Malvinas desde la perspectiva de derechos humanos, y otro basado en las políticas soberanas que seguimos desarrollando a través de nuestra organización. Como todos saben, durante muchos años nuestra organización bregó por el proceso de identificar aquellas tumbas que estaban sepultadas como soldados, tumbas NN, sin nombre, donde allí rezaba una placa que decía soldado argentino solo conocido por Dios. La propia experiencia que nos tocó vivir en el propio frente de combate, a los compañeros particularmente del Regimiento 7, muchos de nosotros tuvimos que enterrar a nuestros propios compañeros. Pasados los años, siempre nos quedó esa inquietud de qué había pasado con esos cuerpos, con esas identidades. A partir de que empezamos a regresar a Malvinas, allá por el año 2006-2007, pudimos darnos cuenta que más de 123 tumbas de las 230 que están en el cementerio de Darwin no estaban identificadas. Para tomar un ejemplo, el Regimiento 7 de aquí de la Ciudad de La Plata es la unidad militar que más caídos tuvo en Malvinas, 36 en este caso, y solamente estaban identificados 6. Para nosotros el proceso de identificación fue un hito también en la recuperación de soberanía, algo que nos duele y que nos pesa,
y lo que también esto hay que ponerlo en contexto de dictadura, de la pérdida de identidad. No podíamos permitir, no podíamos darle tanta responsabilidad a Dios en esa placa que decía soldado argentino solo conocido por Dios, y nos teníamos que hacer cargo, nosotros como compañeros, pero también para permitirles a todas aquellas familias que no habían podido resolver el duelo, ¿no? Aparece la figura del desaparecido, como tantas veces dijimos, ni siquiera la dictadura se hizo cargo de esos muertos. Esto comenzó hace muchos años, en 1988 habíamos tomado contacto con el incipiente grupo ELEAF, aparecía la técnica del ADN, y tuvimos un informe del ELEAF que era posible. Estoy hablando de esa época que no teníamos ningún registro, no habíamos vuelto a Malvinas, aparecían algunas imágenes, aparecía alguna información del proceso de exhumación que habían hecho los británicos desde las fosas comunes. Pasaron los años y en el año 2011 logramos, a través de la colaboración del doctor Alejo Ramos Padilla, que en ese momento era funcionario de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, y logramos presentar en la justicia federal, que recayó en el juzgado federal de Ercolini, un procedimiento similar al que cualquier familiar de detenido desaparecido realizaba. O sea, había un indicio que en ese cementerio había cuerpos sin identificar, pero el problema que teníamos los británicos, ¿no? Presentamos en agosto del 2011 un pedido en cabeza de los familiares de Chaco, de Corrientes, y también nosotros como actor social, digamos, como compañeros, para que el Poder Judicial le indique al Poder Ejecutivo Nacional que arbitre todos los mecanismos necesarios para llevar adelante la identificación. Ese mismo día, toda esa información la entregamos en la Presidencia General, en Secretaría General de la Presidencia. En ese momento era la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y que el Poder Ejecutivo tomó la decisión política que fue anunciado el 2 de abril del 2012, donde en un acto realizado en Ushuaia, la entonces presidenta anuncia que le iba a pedir a la Cruz Roja Internacional que arbitre los mecanismos necesarios. Ahí comenzó todo este procedimiento de lo que hoy podemos decir se avanzó muchísimo en la identificación. Por supuesto, los británicos no querían firmar ese acuerdo con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, donde posteriormente y lamentablemente Gran Bretaña, no cumpliendo con el derecho internacional humanitario, nos impuso, como si fuera esto un caballito de Troya, ese nefasto acuerdo como el acuerdo Foradori-Duncan. Carlos Foradori, vicecanciller de Susana Malcorra, y Alan Duncan, su contraparte británica, donde incorporaron ese nuevo vuelo desde San Pablo a Malvinas, nuevamente la vinculación de transmisión de toda la información científica y tecnológica que producían las agencias del Estado Nacional, o sea, mejorar la logística de la usurpación. También, por supuesto, nos opusimos a ese nefasto acuerdo que fue denunciado al final del gobierno de Alberto Fernández, y hoy nos encontramos en una situación similar, ya que todavía faltan 6 tumbas sin identificar. Para nosotros esto va a terminar el día que identifiquemos a todos, todos aquellos que están sepultados en el cementerio argentino en Darwin. Por supuesto, hay una fase sin cumplir, que es la fase 3 del Plan Proyecto Humanitario, pero también está siendo condicionado por esta política de Gran Bretaña con un nuevo acuerdo conocido como Mondino-Lamy. O sea, en estos ciclos neoliberales de Macri, de Milei, vuelven lamentablemente retrocedemos en lo que es la política soberana, ¿no? Bueno, en este viaje particularmente tuvimos un contacto con la expresidenta de la Nación, con Cristina Fernández de Kirchner, que lo han podido ver en todas las redes, porque la verdad que hay que ser agradecido de quien, siendo primer mandataria, toma esa decisión política, digo esto, ¿no? En términos de soberanía, no podíamos dejar esas tumbas sin devolverle la identidad. Todo lo que implica la pérdida de esa identidad, ¿no? Esa vinculación
con sus familiares, con sus amigos, con su barrio, con su escuela, todo lo que eso implicó y que nuevamente eso fue una reparación básicamente para aquellas familias que no pudieron hacer el duelo. Bueno, la Presidenta de la Nación nos envió un crucifijo que dejamos en una de esas 6 tumbas que todavía no están identificadas. Por supuesto, fuimos con otro tipo de reconocimientos de la Municipalidad de La Plata, que después de 9 años, el intendente Julio Alac volvió a cumplir una ordenanza que había emitido él en el año 2007. Fue la primera ciudad en todo el país que, en este caso el gobierno local, le permite a través de un subsidio a los excombatientes de la ciudad de La Plata volver y regresar, ¿no? Para nosotros no es cualquier viaje, no es un viaje a Bariloche. Volver a Malvinas es volver a un lugar donde hay un pasado muy fuerte para todos aquellos que participamos en el conflicto, pero también se abren un montón de ventanas para ver y observar qué es lo que está sucediendo allí. Esa fue un poco la fase de estar vinculada a la perspectiva de derechos humanos. Bueno, también nos acompañó el doctor Jerónimo Igarrero Heradora, que forma parte del equipo jurídico del CECIN La Plata, donde tuvimos intervenciones y señalamientos, donde se practicaron graves violaciones a los derechos humanos, lamentablemente una asignatura que está pendiente hoy aún. Hoy estamos en manos de la Corte Suprema de Justicia, hay más de 10 expedientes que todavía no han sido resueltos y con una instancia ya avanzada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que entiende que acá hubo graves violaciones y que el Estado tiene la obligación de investigar. Por otra parte, fue la fase de política soberana, ¿no? Uno llega a Malvinas. Malvinas es un campo de entrenamiento de las últimas tecnologías del aparato armamentístico mundial. Uno llega a una base militar, la base de Monte Agradable, es recibido por militares, no llega a un aeropuerto civil. La base tiene una posibilidad de albergar hasta 5.000 efectivos. Eso fue construido ya por el año 85, después de la derrota de la dictadura militar, se transformó en un enclave posicionándose para controlar el pasaje bioceánico y además todas las estructuras que están controlando y violando la paz de la región. O sea, están controlando la República Argentina. Desde allí pueden realizar operaciones hacia, por supuesto, todo el territorio nacional, Chile, sur del Brasil, sur del Perú, Bolivia, Paraguay. Es una amenaza a la paz constante. Por supuesto, han ampliado también, ya tienen su puerto militar, Mar Harbor, donde allí han operado submarinos nucleares y tienen todo un dispositivo de espionaje y de control de comunicaciones que seguramente pueden llegar a estar escuchando aquí lo que está sucediendo en este momento, ¿no? Esto no es ciencia ficción, es realidad. Es una base militar de la OTAN, es una base que sistemáticamente la estamos denunciando y donde lamentablemente en estos ciclos neoliberales hoy el Gobierno Nacional no ha hecho ningún tipo de reclamo con los ejercicios militares que sistemáticamente se están realizando allí. ¿Qué pudimos observar también? Bueno, que hay un constante mejoramiento de las instalaciones para la permanencia. Uno tiene esa foto que nos quedó en 1982, en blanco y negro, de un pueblo desvencijado, con una población civil identificada como isleño. Hoy ya prácticamente no existe más esa población. Hoy es una población cosmopolita, de distintas nacionalidades que vamos a encontrar allí, donde hay filipinos, países africanos, donde hay chilenos, muy pocos argentinos, pero la población, la primera minoría es de origen británico o de tercera o cuarta generación de isleño. Malvinas no es un territorio de libre circulación. Esto también porque nos quieren vender, como lo están haciendo desde la cultura estratégica, con estas promociones que hacen de vincularse con universidades básicamente privadas, de motorizar estos encuentros, como posicionarse como un país vecino. No son un país vecino, son una potencia ocupante de un territorio reclamado por la República Argentina, que por supuesto está dentro de la órbita del reclamo de Naciones Unidas
donde tenemos que pensar cada día más cómo le hacemos cada día más difícil el costo-beneficio de la usurpación. Digo esto porque nos plantean esto como si fuera Disneylandia, y vamos a poner un ejemplo. Cualquier pibe joven que dice, a ver qué onda, me subo al avión, voy a Malvinas a ver si pinto un laburo, cuando te bajas allí te van a exigir, por supuesto, el pasaporte, ¿no? Algo que nos duele, pero hay que ir a Malvinas, hay que pisar el territorio. Una cosa es ver el mapa y otra es pisar el territorio, ¿no? En esta oportunidad también nos acompañaron algunas personas que son referentes políticos y que creo que Malvinas también los sorprendió. Se baja del avión y te van a decir, ¿a dónde viene? No, vengo a ver, ¿usted tiene un contrato de trabajo? No, te suben al avión y te devuelven del lugar de donde vos venís. O sea, no es un territorio, insisto, de libre circulación. La población allí, todos los que están allí van a cumplir una función específica para la usurpación, cumpliendo un rol en el gobierno local o con una empresa de pesca o con una empresa de servicios o trabajando como civiles en la base, donde hoy hay 1.500 militares que pueden, insisto, pueden albergar hasta alrededor de 5.000 militares. Y otra de las cosas que observamos es cómo van mejorando las condiciones de habitabilidad. En estos días ha salido en los medios de comunicación, ¿no? Todo un desarrollo urbanístico en la zona de Sapperhill, ¿no? Cada vez que vamos, la última vez que yo había vuelto fue en el año 2007, vemos estas mejoras, estas estructuras que van consolidando la logística para la usurpación. Y lo peor de todo es cuando uno va a visitar el museo, donde la historia arranca de 1833 en adelante, ¿no? Todo lo que pasó de 1833 para atrás no existe, y uno ve una frase que dice, bueno, el próximo paso es la Antártida, ¿no? Esto lo reflejamos a este plan sistemático de entrega que evidenciamos que está haciendo el gobierno de Javier Milei. Nuestra organización pudo cautelar, por ejemplo, lo que fue parte del decreto 70-2023, donde se pretendía derogar la ley de tierras, ¿no? Para que los leguis de la vida se sigan quedando con grandes extensiones en áreas estratégicas, en zonas de frontera, en zonas limítrofes al litoral marítimo, y donde, bueno, por supuesto, este gobierno no dice nada. Hoy, Malvinas, como te decía anteriormente, además de ser un campo de entrenamiento de las últimas tecnologías del aparato armamentístico mundial, es un paraíso fiscal. Eso está ya registrado en la órbita de los paraísos fiscales. Como todos sabemos también, lamentablemente, nuestro cielo es un colador, y estos vuelos que aparecen de los legues de la vida, o de este personaje que apareció ahora, Machado, donde utilizan estas pistas que hasta hace poco tiempo pertenecían a Lewis, pasaron a los cataríes, donde esos avioncitos que salen muchas veces de Punta Arenas, Malvinas, después terminan en la isla Seychelles, también salen de esos aeropuertos sin ningún tipo de control en la Patagonia. Entonces, todas estas cosas nos sirven para mirar, para observar, para proyectar. ¿Y por qué la importancia que para nosotros fue hablar con el gobernador de la provincia de Buenos Aires? Porque la provincia de Buenos Aires tiene una mirada directa hacia lo que tenemos que construir, que es la economía azul, todo lo que nos brinda esa extensión de nuestro territorio que está en la plataforma continental y que es la mirada que tenemos que proyectar hacia el futuro. Digo, Malvinas para nosotros no solamente fue ese terrible pasado, sino que está plantado en una posición de mirar hacia el presente y hacia el futuro. La República Argentina tiene todo lo que el mundo necesita. Toda la carencia que tienen las grandes potencias en el mundo, la República Argentina lo tiene. Y hoy estamos lamentablemente en una situación de riesgo, vuelvo a repetir, bajo un plan sistemático de entrega, donde vemos cómo cada día se va avanzando en acuerdos espurios, donde no pasan por el Congreso, donde no hay ningún tipo de consenso político y que está condicionando el futuro de las nuevas generaciones. Así que agradecerte, Carly, por esta posibilidad, que es un tema que a veces cuesta mucho meterlo en la agenda de los medios, pero tiene una relación directa porque Malvinas, así como nos atravesó en 1982,
atraviesa a todas las generaciones y atraviesa también la posibilidad de generar un mejor futuro para todos los argentinos. Muchísimas gracias. Gracias, Ernesto, y aprovecho tu presentación para expresar la preocupación del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires por dos asuntos que tienen que ver justamente con la soberanía nacional también de nuestras islas, ¿no? El primer punto, el 30 de septiembre, fue publicado en el Boletín Oficial, el DNU 697-2025, obviamente firmado por el presidente Milei, en donde se autoriza la ejecución de ejercicios militares vinculados a la llamada Operación Tridente por parte del Ejército de los Estados Unidos en nuestro territorio, en 3 localizaciones en particular, en Ushuaia y en Puerto Belgrano y Mar del Plata. 2 de las 3 localizaciones pertenecen obviamente a la provincia de Buenos Aires, cosa que nos preocupa y que por lo tanto nos ocupa. Pero más allá de la presentación y de los ejercicios militares, es una habilitación que nosotros consideramos totalmente irregular, ya que la Constitución en su artículo 75, inciso 28, establece que es el Congreso Nacional el que tiene que habilitar el ingreso y el egreso de tropas extranjeras al país, y obviamente este trámite legislativo no se llevó adelante, a pesar de que se contaba con tiempo. El gobierno aludió cierta urgencia para la aprobación de estos ejercicios militares, pero no se estableció el trámite legislativo correspondiente, lo que nosotros creemos que establece además un precedente bastante riesgoso, ¿no? Habilitar por DNU el ingreso y el egreso de tropas extranjeras. ¿Por qué la provincia de Buenos Aires se involucra en este asunto? Bueno, porque 2 de las 3 localizaciones en particular son en nuestra provincia y eso puede tener impactos de distinto tipo. Impactos ambientales, impactos en materia de seguridad, impactos logísticos en nuestra provincia y por lo tanto, por instrucción del gobernador, lo que hemos llevado adelante es la presentación de un pedido de informes el lunes pasado al Ministerio de Defensa. Leo la parte sustantiva del pedido de informes que hemos realizado. Por medio de la presente se solicita se remita copia de todos los antecedentes administrativos, le hace documentación y o actuaciones administrativas que dieren origen al decreto de necesidad y urgencia 697 de 2025, mediante el cual se autoriza, en su segundo artículo, el ingreso de medios y personal de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América para la participación en el ejercicio Tridente, a llevarse a cabo en territorio argentino en las bases navales de Mar del Plata, Ushuaia y Puerto Belgrano. Nosotros creemos que es lo suficientemente grave que esto no haya tenido un tratamiento legislativo y estamos preocupados por los impactos que esto pueda tener, como dijimos anteriormente, en la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, hemos llevado adelante ese pedido de informes. Lamentablemente todavía no hemos tenido respuesta. Los ejercicios comienzan el lunes próximo y la verdad que en la provincia de Buenos Aires no sabemos de qué se trata. También aprovechamos para denunciar públicamente ejercicios ilegales militares británicos que se van a llevar adelante, bueno, que ya empezaron, ¿no? Entre el 6 y el 14 de octubre se están llevando adelante en nuestras Islas Malvinas el ejercicio militar ilegal Escape Sword, que tiene implicancias en materia de maniobras terrestres, navales, detonaciones y operaciones nocturnas en la zona de Puerto Argentino. Aprovechamos para denunciar esta situación también. O sea que en suma queremos llevar tranquilidad a los bonaerenses, pero también a los argentinos, que si bien por un lado hay un gobierno nacional que se despreocupa absolutamente de las cuestiones vinculadas con la soberanía nacional, con la defensa de nuestro territorio, aquí hay un gobernador, acá hay un gobierno, acá hay un pueblo que va a seguir defendiendo obviamente la soberanía nacional y la defensa de nuestras Islas Malvinas. Muchas gracias. A continuación, se dará lugar a la ronda de preguntas. Les pedimos por favor a las y los periodistas que se presenten indicando su nombre y el medio al que representan. Buenos días, Belén Robledo para Página 12. Consultarle al ministro sobre el 17 de octubre. Sabemos que va a haber una caravana a San José 1111 convocada por el PJ Nacional. Saber si el gobernador o ustedes como gobierno van a participar de la misma. Y si no, si hay algún acto específico pensado en la provincia de Buenos Aires. Y también consultar respecto del proyecto de ley corta que implica una toma de deuda, saber cómo vienen esas conversaciones con la oposición, sabiendo que hace algunos días quedaron trabadas. Muchas gracias.
Gracias, Belén. Respecto al 17 de octubre, sí, efectivamente está prevista una actividad, una caravana. Hubo una reunión de organización y hemos enviado a gente de nuestros equipos para interiorizarnos de qué se trata y estamos trabajando con el conjunto de nuestra fuerza política. En ese sentido, respecto de la provincia de Buenos Aires, seguramente se haga algún tipo de homenaje, lo estamos terminando de definir con el gobernador seguramente en el día de hoy, algún homenaje, porque aparte se cumplen los 80 años, ¿no?, del 17 de octubre de 1945. Respecto de la ley corta, bueno, decir que lamentablemente no hemos tenido la voluntad política para que se apruebe. Se trata de una ley, se la suele llamar de endeudamiento, pero es de financiamiento, porque no estamos endeudando a la provincia de Buenos Aires. Lo que estamos haciendo es obtener el financiamiento necesario para pagar los vencimientos de capital e intereses de la deuda que tomó la anterior gobernadora, que la deuda en dólares que tomó Vidal, que como una de las prioridades y uno de los primeros pasos que se llevaron adelante durante la gestión del gobernador Kicillof, se reestructuró esa deuda, se bajó el monto de capital, se redujeron los intereses y se alargaron los plazos de vencimiento, pero ya desde el año pasado la provincia de Buenos Aires está honrando esa deuda reestructurada, haciendo pagos semestrales del orden de los 380 millones de dólares. Ya hemos hecho el cuarto pago, hacemos un pago en marzo y otro en septiembre de ese monto, 380 millones de dólares los últimos años, y por lo tanto lo que nosotros necesitamos es poder financiar, como hace cualquier país serio, como hace cualquier provincia seria respecto de los intereses de la deuda. No nos endeudamos, sino que necesitamos los recursos para poder ir pagando los vencimientos, para no tener que detraerlos de la recaudación provincial, de los fondos coparticipables, que son tan necesarios, como sabemos, en la provincia para llevar adelante obra pública, para poder sostener la salud pública, la educación, y máxime en un contexto, como hemos dicho, en donde el gobierno nacional nos ha recortado multibillonarios fondos a la provincia de Buenos Aires, lo hemos dicho hasta cansarnos, son 12 billones de pesos que nos ha recortado el gobierno nacional, unos casi 8 millones de pesos vinculados a las 1000 obras públicas que están paradas en la provincia de Buenos Aires y además 4 billones de pesos en otros programas nacionales y en convenios y leyes que estaban vigentes en la provincia de Buenos Aires y que implicaban el envío de recursos a nuestra provincia. De hecho, tenemos 7 denuncias ante la Corte, 7 causas ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que se nos devuelvan esos fondos, así que lo único que estamos pidiendo a la legislatura es aprobar ese financiamiento, repito, que fue presentado en mayo, ante la falta de presupuesto, ante la falta del financiamiento que implica la aprobación del presupuesto, ante la falta de aprobación de la fiscal impositiva, necesitábamos esos recursos. Bueno, lamentablemente todavía no hemos podido avanzar en ese sentido y además se acerca el periodo en donde ya hay que presentar el nuevo presupuesto, la nueva ley de financiamiento y la nueva ley fiscal impositiva. Nosotros vamos a seguir trabajando para que se haga efectiva la aprobación de esa ley corta, como se la suele llamar. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Juan Pablo Ferrari para la Red 92 y el Diario Hoy de La Plata. Como siempre suele ocurrir, han tocado muchísimos temas, muy abarcativa la conferencia, pero quería remitirme puntualmente a 3 cuestiones puntuales, concretas. Los datos que usted, Bianco, expuso detalladamente, de forma contundente, con relación a la economía, muchas veces se contraponen con lo que uno escucha, por ejemplo, en entrevistas que da el presidente de la Nación. Por tanto, quisiera preguntarle, al margen del funcionario, a la persona que entiendo como lo es usted, un avesado en la economía, cuando escucha a Milei decir que hay 6 millones de personas que antes no comían y que ahora comen, ¿qué respuesta tiene ante eso? Primero. Segundo, preguntarle si el gobierno va, en este tramo final de la campaña política, a comprometerse, el gobierno de la provincia, con Axel a militar a Tayana, si va a haber expresiones públicas para definitivamente hacer campaña, como lo hicieron en otras ocasiones, conjuntamente con otras partes del peronismo. Y la tercera, sobre la base, casi avalando parte de todo el detalle que usted hizo con relación a la gravísima situación económica que atraviesa la provincia y el país, quiero ser muy contundente y preguntarle públicamente, eventual e hipotéticamente, ¿ustedes estarían en condiciones de asumir el gobierno a fin de año o a comienzo del año que viene si después de las elecciones este gobierno nacional no puede seguir? Gracias. Tranqui te viniste, ¿no?
Sí, está claro, está muy claro lo que me estás preguntando. No, 3 cuestiones. No, cuando uno lo ve a Milei presentar un panorama muy positivo respecto a la economía argentina, de la situación productiva, de la situación social, uno tiende a pensar que está un poco fuera de la realidad, ¿no? También pienso lo mismo cuando lo veo cantar, pero eso es un tema personal, qué sé yo. Pero no, realmente no es que lo diga yo dije todas las fuentes, no es que son opiniones mías lo que acabo, y hice un recorte muy pequeño, ¿no? De las noticias que a diario, los indicadores, la información que a diario vamos conociendo, pero la hice con las fuentes, y muchas de esas fuentes son fuentes oficiales, el INDEC, ARCA, la Superintendencia de Riesgo del Trabajo. Lo que yo le diría a Milei es que mire los propios indicadores que produce su gobierno para entender cuál es la situación de la sociedad argentina, del pueblo argentino, en materia, bueno, de producción, de empleo, de ingresos. Cuando uno, bueno, me parece que la respuesta en la provincia de Buenos Aires fue clara, en las urnas, ¿no? Creo que, lo dije, ¿no? Lo dijimos acá, creo que fue un doble plebiscito, esta elección en la provincia de Buenos Aires, que tuvimos y esta que se viene seguramente va a ser en el mismo sentido. Es un plebiscito sobre el gobierno, sobre todo sobre las condiciones materiales que ha afectado la política económica del gobierno nacional, y por otro lado también fue un plebiscito del gobierno de la provincia de Buenos Aires y sus municipios, en donde la gente claramente entendió que más allá de las dificultades, más allá de la falta de recursos que le recortó el gobierno nacional a nuestra provincia, se está haciendo un esfuerzo en todas las áreas, ¿no? Hoy vimos todo lo que se está haciendo en materia de salud mental. Es un área que en general no se le da mucha importancia, ¿no? Bueno, todo eso son inversiones, todo eso son recursos, todo eso es trabajo de funcionarios, de trabajadores y trabajadoras de la provincia. Bueno, me parece eso, que a veces uno lo escucha a Milei y parecería que está totalmente fuera de la realidad. Probablemente lo esté, ¿no? Y no lo digo como de manera chicanera. Es una persona que está encerrada en un palacio. No sabe lo que pasa en la calle, no sabe un precio, no va a la verdulería, no va a la carnicería, no se sube a un transporte público, no circula por la calle. Bueno, probablemente esté fuera de la realidad o una realidad paralela que le construyen a él. Después, el segundo punto, lo estamos haciendo campaña por Tayana permanentemente. El gobernador con Tayana o con otros candidatos está recorriendo toda la provincia de Buenos Aires. Todos nuestros candidatos están siendo invitados a todas las actividades. Estamos llevando adelante en conjunto con el resto de los sectores de nuestra fuerza política una campaña que es una campaña austera, es una campaña distinta a otras campañas que se han llevado adelante, porque me parece que es un tono que queremos mantener respecto de la campaña anterior, que fue una campaña muy territorial, muy austera, pero poniendo en valor todo lo que se está haciendo, en este caso, en la provincia de Buenos Aires, y sumando a todos nuestros candidatos a esas premisas. Así que sí, vamos a seguir hasta el último día que estemos de campaña, trabajando con todos nuestros candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Y respecto del tercer punto, lo que digo es al revés. Nosotros le estamos pidiendo al gobierno nacional que cambie sus políticas, que escuche el mensaje de las urnas, que cambie sus políticas, porque es un gobierno que ha sido elegido para gobernar 4 años en la Argentina, pero que ya en menos de 2 años se ha demostrado un fracaso total y absoluto. En general uno hace hincapié en sus políticas económicas, pero en el conjunto de las políticas, en la política de defensa, en la política exterior, etcétera, ha demostrado un fracaso total y absoluto. En el caso económico, en el caso productivo, se ve y afecta a la cotidianeidad de nuestra población. Así que, no, lo que nosotros le pedimos al gobierno nacional desde la provincia de Buenos Aires es que cumpla su mandato, pero también que lleve adelante políticas que mejoren las condiciones materiales de vida de nuestro pueblo. Última pregunta. Muy buenos días, Verónica Bustos para Radio Provincia. Quería conocer la postura del ministro Carlos Bianco con respecto a el pedido que se ha realizado desde FAICA, la Federación de Personas No Videntes, con respecto a estas elecciones y el no poder acceder democráticamente a sufragar porque la boleta única no tiene el sistema braille. Y han solicitado que esto suceda porque tienen que ir con un acompañante, así lo dice la Junta Electoral, pero no todos los no videntes tienen el acceso a tener a alguien de confianza para que pueda ingresar al cuarto oscuro, y de no ser así tiene que solicitar al presidente de mesa y obviamente eso es voto cantado. Muchísimas gracias.
Mira, no estaba al tanto del reclamo. Obviamente tienen razón, es un reclamo legítimo. Solo un par de aclaraciones. No hay cuarto oscuro. En este caso, no hay cuarto oscuro, hay un biombo, llamémoslo, que está puesto porque las autoridades de mesa tienen que estar viendo a la persona que hace la cruz o la marquita sobre el cuadradito de la fuerza política. Pero de la misma forma en que te digo que es un reclamo válido, es un reclamo legítimo, debo decir que no le corresponde a la provincia de Buenos Aires, porque esta es una elección que se organiza desde la Justicia Electoral Federal. Es la Cámara Nacional Electoral y es el Juzgado Federal número 1 quien lleva adelante, voy a elevar el pedido, no estaba al tanto, pero bueno, eso. De esta manera damos por terminada la conferencia de prensa. A todas y todos, muchas gracias, que tengan muy buenos días.